nuevo episodio fotográfico por los Alpes franceses. ¡Let's go! Zona de Six Fer a Cheval, 7 euros el parking. Qué contenta se pone la fotógrafa. Vamos a hacer una rutita fácil, solo para tomar datos y poder volver cuando haga mejor luz. El camino es bastante fácil, como podéis ver, y lo puede hacer gente de cualquier edad, ¿eh? No importa que seáis jubilados con 70 años o más, que es bastante fácil. Y como veis, hay muchas cascadas que salen de las montañas. Bien, el último tramo, como podéis observar, es bastante más duro y todo termina en una cueva con unas vistas impresionantes. Así que, ¿merece la pena? Yo creo que sí. Bueno, gente, acabamos de volver al mismo sitio, pero a la tarde. A ver si con la hora dorada, con los colores y las nubes podemos sacar mejores tomas. Por supuesto, la fotógrafa ya se me ha escapado, no os creáis. Las cosas ya no son como antes, gente, no son como antes. A la mañana he estado exactamente aquí y el agua iba por diferentes sitios, no iba por aquí, iba por allá, por el lado contrario. No entiendo. No sé, los franceses igual tienen trabajadores del H2O, turno de mañana que van por este lado, turno de tarde que van por este. Esto es incomprensible. Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Tememos por nuestras vidas un poco. Pero son ovejas. Ovejas asesinas. Son francesas, nunca lo olvides. Otra vez aquí. Hora de las fotos. Ya lo estáis viendo, la verdad que por esta zona hay unos pueblos encantadores, pedazo de casas. Este es el propio pueblo de Six Fer a Cheval. Alrededor de aquí están todas las atracciones de subir a los picos, las cascadas y todo eso. Otro bonito sitio es Samoëns, así que vamos para allá y os lo enseño. Samoëns ya tiene 2.500 habitantes, por lo tanto yo lo definiría como el centro neurálgico de toda esta zona. Tiene iglesias, tiene una placita del pueblo con restaurantes donde comer, tiene supermercados, tiene un Intersport para comprar cosas de deportes. Si os falta algo, a Samoëns. Seguimos viendo cascadas en Six Fer a Cheval. Por suerte a esta se puede subir en coche. Bueno, pues otro trekking más. ¿Adivináis a dónde? Otra cascada. Bueno, ahí la tenéis, la penúltima cascada. Ahora me toca subir por estas cadenas de aquí. Llego a la última y vuelta. Chamonix Mont Blanc, pueblo de 8.500 habitantes donde se celebraron las primeras Olimpiadas de invierno, situada aquí entre montañas altísimas, y una de esas montañas es la que le da nombre, es el Mont Blanc, 4.800 metros, el segundo monte más grande de toda Europa. Os podéis imaginar que son todo deportes de invierno, trekking, senderismo y todas estas cosas. Yo no voy a ir andando al Mont Blanc porque no estoy en condiciones, pero haremos otras cosas. De momento vamos a ir viendo el pueblecito. Y aparte de poder ir andando hasta el Mont Blanc, cosa solo para profesionales, también podéis ir en teleférico. Eso sí, cuesta 81 euros y no os deja, por supuesto, en la cumbre.
os deja 1000 metros más abajo, a 3800 metros. Gente, acabo de gastarme los dineros. He pagado 40 euros por un tren que me ha traído aquí, al Mers de Glass. 30 euros es ida y vuelta del trenecito y 10 euros, ¿veis estas góndolas de aquí? Pues esto te baja al glaciar y creo que por ahí hay un museo o hay algo así. ¡Let's go! Es muy guay lo del glaciar, ¿eh? Me está encantando. La verdad que pagas 10 euros más que la entrada normal del trenecito ida y vuelta y merece totalmente la pena. Pensaba que me estabas haciendo así. Como veía el dedillo. Como iba diciendo, aunque hayamos subido en trenecito, no os creáis que no iba a darme paliza, que lo del trenecillo y tal está por ahí abajo y hemos subido hasta aquí arriba para hacer las fotos más top que se pueden hacer desde aquí. Eso sí, me he quedado sin agua ya. Tengo. ¿Tú tienes esa que sabe a Pero es plasticucho? mía. Qué asco da la vida a veces. Como es la era de las mujeres, yo me bajo corriendo y ella se queda aquí haciendo fotos. Mariquita. Estamos trekking al lago Le Blanc. Hemos subido en la góndola y ahora para allá, siempre cuesta arriba. Bueno, ya he llegado al lago, pero aparte de este, del lago du Blanc, hay otros laguitos por alrededor. Caminaremos un poco más para verlos todos. Les Lacs de Cheresis. Qué francés tengo, ¿eh? No le he hablado en mi vida, así que... Pero a lo que vamos, ya veis, son todo laguitos. Vamos a por el último. ¿Qué tal las escaleras de la muerte? Sí, me ciño. Cago de miedo. ¡Me cago en miedo! Te has bajado con los palos. ¿Qué quieres? ¿Que me los meta por el culo? Igual los guardabas en la mochila, tía. ¿Qué mierda voy a ¡Qué guardar? mierda, bro! Mi vida es puro riesgo, bro. Y así. Otra interesante parada que podéis hacer por los Alpes franceses es Annecy, una ciudad medieval que es muy bonita, tiene unas calles preciosas, eso sí, llenas de gente, lógicamente, llenas de turismo y también cosas interesantes como lo que ves detrás. Un enorme lago para poder bañaros. Yo que estoy rechustado, voy para allí directo. Estamos yendo a Lacs des Bosses, ¿cómo se dice? Le Lac des Bosses. Al principio, desde el parking, yo diría que es lo más empinado, pero esta zona intermedia después del refugio, aceptable. Y hoy justo nos ha coincidido con una carrera de trail runners. Así que estamos constantemente esquivando gente. En la vida. Como tenemos tiempo, pues vamos a continuar hasta el refugio o hasta la cima. Esta pasarela está chula, del laguito. ¿Veis por ahí cosas correteando? Hay todo topillos de estos, no sé cómo se llaman. Ah, gente, Col de Lavanois. Aquí es ya la cima. Por cierto, lo de antes eran marmotas, ¿vale? Están un poco activas porque, bueno, la marmota reina está por ahí haciendo fotos. Ese caminito de por allí, ¿vale? Eso ya pues sería para ir bajando. Pero yo no puedo bajar por ahí porque el coche lo tengo por el otro lado. Así que toca vuelta y mucho me temo que tendré que chupar frío haciendo fotos.
día más, otra ruta más. Hoy vamos al Glaciar Blanco. Glaciar Blanco. El que me puso el nombre era un erudito de poner nombres a los sitios, ¿eh? Glaciar Blanco. Porque hay otro que es negro. Eso. Y habrá uno que le habrá llamado glaciar de hielo, igual, ¿eh? ¿Cómo se dice eso en francés? No sé. Glaciar de mer. Tiene una gota de sudor. La segunda en todo el viaje. Una y otra. ¡Pa! Voy a hacer una fotico aquí con las flores esta y la montaña de fondo a ver qué tal queda. A ver qué pasa si la subo a Instagram. Que te meto una hostia ¿Por qué? porque es mi foto. Así ando todo el día. Copión. Los franceses nos la han hecho. Íbamos para un sitio y de repente nos hemos encontrado un menda ahí con un peto amarillo. Nos ha parado en un parque gigante y nos ha dicho: la carretera está cortada. Aparcar aquí, a 12 kilómetros de donde íbamos. De 8:30 de la mañana a 6 de la tarde está la carretera cortada. ¿Por obras? No. Porque ellos ponen un autobús que vale 8 euros y así les hablan al turista. Y como eran las 12 del mediodía, pues del parking ese que había salía un camino hasta este montecito que se llama La Tourée y que un poco más adelante hay un lago. No hay viaje en el que no te timen. ¡Dios! Siempre pasa alguna, siempre. Bueno, el otro día fracasamos porque aunque abrían la carretera a partir de las 6, hacía un día terrible. O sea, empezó hasta a granizar y nos tuvimos que dar la vuelta. Así que hemos vuelto antes de las 8:30, que aún está la barrera abierta y se puede pasar. Y hemos llegado a un parking, ¿vale? Este que estáis viendo, y ahí se paga 10 euros por todo el día, que lo sepáis. Y ahora vamos a empezar la ruta. Cada 10 minutos se para ver si es de ahí la foto. Me tiene frito. ¿Qué has visto? Que no soy muy listo. Lac Long, último lago del viaje. Aquí se acaba todo. Esperemos que os hayáis entretenido. Siguiente viaje también será con Nuria dentro de unos meses. Escocia. Nos vemos allí.